Muy buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien y que hayan disfrutado y descansado su fin de semana. Y bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy, la clase de español, donde vamos a imaginar la representación escénica de la leyenda. Vamos a estar empleando la leyenda que ustedes hicieron la semana anterior y también vamos a analizar un poquito la leyenda que estuvimos viendo en su libro. Para esto vamos a tener en cuenta que los diálogos para una representación escénica deben de estar muy bien elaborados para que su obra de teatro esté hecha excelente y que las acciones que se hagan en esta obra tengan muy buena organización con los diálogos que van a comentar. Aquí en su libro estuvimos viendo la leyenda del Pozo de las Cadenas en su página 274, donde vamos a retomar esta breve parte para poder analizarla y saber cómo debe ir organizada una obra de teatro. Vamos a leer este párrafo para poder analizar la siguiente parte que les voy a mostrar y poder así narrar y crear un guión para su obra de teatro. Después de haber realizado esta narración y este análisis, que ahorita se los voy a comentar cómo lo vamos a realizar, al final vamos a agregar estas 3 preguntitas que nos dicen por qué hay momentos que no se pueden representar con facilidad, ya que hay leyendas en las cuales hay escenas que no se pueden representar tan fácilmente a los espectadores y bueno, nos vamos a enfrentar a ciertos problemitas para poder representar de manera concreta estas escenas. Vamos a responder esa pregunta y también cómo imaginan que el texto se puede representar en un escenario de teatro. Ustedes se van a ubicar en la leyenda que realizaron en las clases anteriores y la que ustedes elijan. Si recordamos tantito las clases anteriores, hicimos unos mapas conceptuales de 2 leyendas mayas. Entonces, ustedes van a elegir una y aquí van a explicar cómo imaginan ustedes que se puede representar esa leyenda en un escenario de teatro. La última pregunta es: ¿qué se necesita para representar los lugares? Aquí vamos a enfocarnos en las actitudes, en la escenografía y en los objetos que necesitamos para representar los lugares que se ven en estas leyendas. No nada más es cuestión de traer un disfraz del personaje, sino de también recrear un lugar donde se desenlaza esta leyenda para poder tener una obra de teatro con todas sus características. Y bueno, vamos a leer aquí la información que nos da su libro, donde nos explica la trama que debe de tener su leyenda. La trama que debe de tener una obra de teatro es la acción. Por tanto, en las obras, la secuencia de estas acciones construyen el relato. Ustedes van a estar explicándole a los espectadores de manera verbal, con acciones, la historia. Siempre hemos visto cómo representan las obras de teatro y siempre van a emplear sus acciones y los diálogos. Por lo mismo se suele prescindir de un narrador. Muchas veces el narrador no lo ponen en las obras, pero sin embargo hay ciertas leyendas que necesitan de un narrador, porque muchas veces las acciones y los diálogos que emplean no le dan al espectador el 100% de la historia. Entonces, con el narrador les explica cómo va desencadenando esta historia, los sucesos, y explica lo que va a pasar a continuación para que los espectadores lleven un seguimiento y sepan a qué se van a enfrentar en la siguiente escena.
y luego ya tienen más claro qué está sucediendo en esta representación escénica. Muchas veces, en vez de narrar lo que pasa, se representa mediante acciones, como les comento. Muchas veces no emplean a un narrador y todo lo representan con acciones y diálogos de cada uno de los personajes. Representan la escenografía, la iluminación, los cambios de escena. Los espectadores no se fijan cuando hacen cambio de vestuario, esto es ya detrás de escenario, y ya con la música y las acciones y diálogos pues ya se dan cuenta de cómo va la leyenda sin necesidad de que un narrador les esté explicando las características, las situaciones que están ocurriendo. Y esto es debido a que las narraciones hay episodios que no constituyen acciones ni diálogos y otros que no aportan mayor sentido a la historia. Al adaptarlas al texto dramático se debe decidir qué será representado y qué será referido en el discurso de los personajes y qué será omitido. Esto lo podemos ver en la clase anterior, donde estuvimos viendo cómo se puede sustituir ciertas partes de la leyenda pero sin que afecte la esencia de esta leyenda. Es decir, van a omitir partes de la leyenda, pero al representarla en la obra de teatro va a dar el mismo resultado de lo que es la historia. Ustedes les van a contar lo mismo y con todo esto van a narrar cómo debería de ser una representación escénica con todas estas partes. Las partes que van a omitir en su leyenda no van a afectar cuando ustedes la representen, porque muchas veces no es necesario contarles con punto y coma lo que va escrito en su leyenda, sino que lo van a expresar a los espectadores de una manera más breve y concisa. Aquí, con el ejemplo que está en su libro, vamos a analizar cómo puede ser representado. Y para analizar cómo puede ser representada esta obra de teatro, vamos a desglosar la información de la siguiente manera, como el ejemplo que nos da su libro, donde vamos a especificar cómo se va a ir dando las escenas, cómo se va a ir desglosando toda esta información. Van ustedes a plasmar qué personajes vamos a emplear, pero no vamos aún a realizar un guión del diálogo que se va a emplear en la obra de teatro, sino de que en su leyenda vamos a tomar la información que ustedes van a emplear y van a ir subrayando la información que se va a emplear en su representación escénica. Van a ustedes a subrayar el título que van a utilizar en su leyenda, van a subrayar dónde están los personajes que van a representar esta leyenda, van a poner cómo van a ir las acciones representadas, todas las acciones, todos los actos que realizan en su leyenda los van a subrayar y los van a identificar. Pueden dividirlos en varios colores como se encuentra en esta imagen para que distingan los personajes, las acciones que se van a representar, el entorno que va a retomar esta obra de teatro, y por último van a poner subrayado cómo se va a representar la caracterización de los personajes y van a ir tomando en cuenta ciertas partes de su leyenda que ustedes van a utilizar para el diálogo. Y esta sería la actividad del día de hoy. Lo pueden hacer escrito en su cuaderno y subirlo con una foto, o pueden realizarlo mediante Word. Todo esto lo pueden subrayar de los colores que ustedes elijan, pero siempre y cuando rescaten los puntos bases que se van a utilizar en su obra de teatro o representación escénica. Esto sería todo por la actividad del día de hoy. La palabra clave que van a poner en su trabajo al final del escrito, ya donde ustedes identificaron las partes que vamos a emplear para la representación escénica,
va a ser la letra inicial de su nombre y el nombre de una fruta que a ustedes les guste. Les deseo un feliz inicio de semana y vamos a empezar con todas las ganas del mundo para seguir con nuestras clases virtuales. Que tengan muy bonito día, chicos. Bye.